Hola, mi nombre es Manuel Ubiña, yo formo parte del equipo del Banco Nacional de Datos Genéticos y hoy les voy a presentar un trabajo que comenzó y se programó para el libro del Banco Nacional de Datos Genéticos por sus 30 años, que se llamó Una pregunta 30 años, y que luego también lo formulé a modo de ponencia, que es la ponencia que voy a dar hoy, para presentarlo en el Centro Cultural Haroldo Conti. Básicamente contarles que este trabajo tiene el objetivo básicamente de realizar un relevamiento de la presencia del banco, de nuestro organismo, en los medios de comunicación, específicamente y especialmente en los medios gráficos de nuestro país durante los 30 años de historia que tiene el organismo. Bueno, hoy ya tiene más de 30 años, 33 años, pero bueno, este trabajo se hizo en el 2016 de cara al 2017, que fue el aniversario, los 30 años del Banco Nacional de Datos Genéticos. Este trabajo lo dividí por 3 periodos para poder hacer 3 análisis y poder realizar distintas comparaciones. El primer periodo tiene que ver con el comienzo en 1983, ¿sí? Con la vuelta de la democracia, los caminos hacia la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos hasta el año 1994, ¿sí? Que ahí el corte principalmente se da por por los cambios en la Constitución Nacional, ¿sí? La reforma de la Constitución Nacional, que generaron distintos panoramas para los cambios en las formas de trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ya se creaba la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y otros organismos y otros elementos que tenía el banco para poder trabajar en las restituciones de los nietos y nietas de las abuelas de Plaza de Mayo. El segundo periodo va desde el año 1994 hasta el 2003, ¿sí? La asunción de Néstor Kirchner, que ahí también considero que hay un quiebre bastante grande con respecto a la postura tanto del Estado como de los medios de comunicación hacia la restitución de los nietos. Y bueno, va hasta el fin del 2016, que es el corte que hice para esta investigación, ¿sí? Básicamente, para hacer todo este trabajo y este relevamiento, lo que hice fue ir básicamente a buscar los diarios, ¿sí? A buscar los diarios en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la hemeroteca, mejor dicho, en la Biblioteca Nacional. También Abuelas de Plaza de Mayo tiene una biblioteca en la Casa por la Identidad, ubicada en la ex ESMA, que ahí me ayudaron mucho con el tema de los recortes, y también algunos diarios los encontré en la legislatura porteña, aunque en menor cantidad, ¿sí? En cada uno de estos espacios había distintos dispositivos donde encontraba yo las noticias. Los diarios encuadernados se daban más en la Biblioteca Nacional, y también en algunos diarios en la Biblioteca del Congreso de la Nación. En el caso de los microfilms, ¿sí? Que son films, son cintas que se reproducen en la máquina que ven acá en el medio. Ahí mayormente trabajé en la Biblioteca del Congreso de la Nación, que tienen mucho Clarín y Nación en microfilms, y a veces había cajas de diarios, que también ocurría mucho en esta biblioteca, la del Congreso de la Nación, que por la cercanía que yo tenía es a la que más asistía. Que por ejemplo en el caso de Página 12 los diarios venían en cajas, ordenados cada 2 meses. Ordenados es una forma de decir, porque en realidad en esos 2 meses estaban todos mezclados. Yo tenía que más o menos ordenarlos y ahí ir a buscar con distintas pistas, con distintos insights, noticias de los nietos, ¿sí? Por ejemplo, la fecha de creación del banco, los distintos debates que se daban. Por ejemplo, iba buscando la fecha de restituciones de cada uno de los nietos para ver si en esa fecha salía alguna noticia en algún diario, y así fui recabando información más que nada de los primeros dos periodos. El tercer periodo ya fue una cosa más digital, porque muchos de los diarios ya tenían las noticias cargadas online. Entonces ahí cambió un poco la forma de buscar y en cierto modo se facilitó, aunque la búsqueda por suerte dio buenos resultados en las 3 etapas. Con esta búsqueda, sí, que fueron más de 500 notas relevadas, generé una base de datos. Acá no se ve muy bien, pero básicamente es para mostrarles cómo se hacía, cómo organicé esta base de datos. Lo que pueden ver es una primer fila acá, que es el número de nota que yo le asigné para un orden mío. La segunda columna, perdón, es el medio donde aparecía la nota. La tercera es la fecha
de esa noticia. La cuarta es en caso de que esté vinculada a la restitución de un nieto o una nieta, qué nieto era ese que aparecía en la nota, el título de la nota, una breve descripción. Después procedí a hacer una especie de categorización por número, ¿sí? En el cual varía según el papel que tenía el Banco Nacional de Datos Genéticos en esa nota, que ahora lo voy a explicar más en profundidad. Y por último, eran etiquetas, ¿sí? Yo a partir de esas etiquetas podía filtrar por ejemplo, ponía restitución, juicio, Estela de Carlotto en caso de que se la mencione, ponía mención en caso de que aparezca el Banco Nacional de Datos Genéticos, podía poner ADN compulsivo en caso de que se esté debatiendo esa ley. Es decir, depende de qué trataba la noticia, las diferentes etiquetas que le ponía para después poder filtrar y encontrar, según mi interés, qué tipo de noticia, el tipo de noticia que estaba buscando para cada análisis, ¿sí? Entonces, esto que les decía de la valoración, sí tiene que ver con 5 tipos de valoraciones, que era, el primero era la omisión del Banco Nacional de Datos Genéticos en la noticia, es decir, por ejemplo, una noticia de una restitución en el cual se hablaba de por ahí estudios de sangre, pero no se hablaba del banco como institución, ¿sí? En ese caso, el 41% de las notas omitía al Banco Nacional de Datos Genéticos en estos 30 años, ¿sí? Es en el total de las notas, a mencionar al organismo. El 25% es una breve mención del organismo, ¿sí? Y muchas veces errando el orden de las palabras o otras formas de presentar el organismo. La tercera es una mención y una breve descripción del trabajo que realiza, que era el 17%. Una cuarta, que es el 9%, que tiene que ver con menciones y críticas hacia el trabajo del banco. Y por último, en la valoración 5, que tiene que ver con una mención y un elogio hacia el trabajo del banco en la restitución de los nietos y las nietas de las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, acá pueden ver por medio, también hablando de los 30 años en su totalidad, acá pueden ver, por ejemplo, Clarín cómo omite en el 36% de los casos y solo menciona en el 25% de los casos. La Nación omite en el 41% de los casos y solo menciona en el 31% de los casos. Y también Página 12 omite en el 46% de los casos y solo menciona en el 23% de los casos. Esto habla en general de una falta de presencia del banco como organismo y como ente, y como herramienta fundamental del Estado en la restitución de los nietos y las nietas. Y bueno, y parte de este trabajo también despertó mucho del trabajo que hoy hacemos en el área de prensa del banco para revertir esta situación y que cada vez la figura del Banco Nacional de Datos Genéticos esté más presente en las menciones y en los hechos que ocurren ante una restitución, ¿sí? Ahora voy a hablar periodo por periodo un poco sobre lo que encontré en cada uno de ellos para que puedan tener un panorama de las diferentes etapas y qué cambios se fueron dando a partir de cada etapa, ¿sí? Acá viene la primera etapa, que es 84-93, y como pueden ver, el 71% de las notas omitió el banco y el 9% lo mencionó muy brevemente, es decir que el 80% de las notas, la aparición del banco fue muy pobre, el 71% directamente no apareció. Y para que tengan una idea del tipo de noticias que fui recabando, acá pueden ver en el año 84 cuando la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, uno de los responsables en cierto modo de generar lo que se llama el índice de abuelidad, vienen a la Argentina a hacer distintos relevamientos, también relevar las instituciones donde se podía alojar un banco de datos genéticos. Básicamente se menciona al banco en estas... se menciona a la búsqueda de los desaparecidos, no al banco, perdón, en estas notas. Tuvo bastante relevamiento, pueden ver cómo salió en La Nación y en Clarín. Y bueno, ahí fue una de las primeras apariciones de la idea de buscar a los nietos y también la identificación de personas, porque recordemos que además de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, en estas fechas y con un fuerte trabajo de Clyde Snow, se crea también el equipo argentino de antropología forense, que también tienen un papel primordial en la identificación de los desaparecidos, ¿no? Entonces, un segundo ejemplo y muy claro fue en el hecho de, en febrero del 86, las abuelas se reúnen con el presidente Alfonsín para expresarle la necesidad de crear un banco de datos genéticos, ¿sí? Allí le anuncian esta necesidad y bueno,
al poco tiempo, casi un poco más de un año, se crea la ley 23.511, que es la ley que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta noticia en particular tuvo muchísima relevancia porque salió en tapa de Clarín y Nación, con distinto énfasis, por ahí un poco más de énfasis en Clarín, pero que tuvo realmente mucha relevancia en los medios gráficos. Y acá hay una cosa muy particular que tiene que ver también con el 86, ¿sí? Antes de la creación del banco, pero que ya se estaba hablando del proyecto de ley de obediencia debida, como pueden ver arriba, y abajo se hablaba de niños desaparecidos. Y esto está bueno remarcarlo porque se puede ver ahí cómo el poder de los militares y la presencia de los militares en ese momento era muy fuerte en Argentina. Y por ejemplo, para que tengan una idea, la ley de obediencia debida se crea el 4 de junio de 1987 y el banco se crea 3 días antes, el 1 de junio de 1987. Y además la ley del banco tuvo prácticamente, en realidad no tuvo debate, ¿sí? Era una ley bastante abstracta, pero no tuvo debate, y la obediencia debida ocupó la tapa de los diarios durante muchísimo tiempo, meses antes y meses después de la aprobación, ¿sí? Acá pueden ver también cómo se trataba ya particularmente el caso de la restitución de los jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo el caso de los Reyardo Tolosa, los mellizos Reyardo Tolosa, y cómo se hablaba constantemente de los mellizos Miara, ¿sí? Que era el apropiador, el matrimonio Miara, los mellizos Miara, el caso Miara, y quizás no tenían la misma presencia, ¿sí? En el caso de la familia, ¿sí? Acá por ejemplo pueden ver en el tercer ejemplo acá de página 12 que dice los mellizos Rosita y Ross. Bueno, página 12 ahí rompía con esta idea y presentaba a los mellizos con el apellido de la familia en la cual se creía que iban a incluir los Reyardo Tolosa, que finalmente se los identificó con la familia Reyardo Tolosa, pero bueno, en ese sentido, página 12 rompía un poco con esto de pensarlos a los mellizos como mellizos Miara, los mellizos que son Miara, y que los Reyardo Tolosa o los Rossetti Ross luchaban por ver si efectivamente eran o no nietos de las abuelas, ¿sí? Acá por ejemplo pueden ver como Edgardo Frola, que era el defensor de Miara, señalaba que los análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos solo tenían un valor indiciario, ¿sí? Desconociendo el que eran una prueba de consanguinidad y también una prueba fehaciente del delito de apropiación, ¿sí? Y por su... Acá les quiero mostrar también, rompiendo un poco con el tema de los diarios, ¿sí? Cómo se tomó en los medios en general todo el tema de los mellizos Miaras, porque fue un tema que duró mucho tiempo y que no solo ocupó los diarios, sino que también fueron a la televisión, influenciados por Samuel Miara y también por todo el equipo que tenían detrás. Después también, si les interesa, pueden buscar, que hay imágenes de este día en el cual se puede ver a los mellizos y detrás toda gente de traje diciéndole o señalándole a los mellizos cómo debían comportarse en la televisión, ¿sí? Y parte del debate y lo que sucedía en la charla y en esta nota del programa de Chiche Helblum que se llamaba Memoria, habla un poco del modo en que se tomaba la búsqueda de las abuelas y cómo reaccionaban los medios ante una posible restitución y bueno, y todo lo que implicaba para los apropiadores. Vamos a ver el videito. Y por supuesto que esa información que yo recibí me preocupó enormemente por dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con aquellos que consideran que han ganado una batalla porque estos dos chicos han sido separados de los padres del amor. Aquellos que sustituyen el amor por el rencor, por el odio, por la revancha, piensan mezquinamente que han ganado una batalla y se han olvidado de los seres humanos. De estos dos seres humanos, cuyo único pecado es haber recibido el cariño, el amor y el afecto, que no van a abandonar nunca por más presiones que tengan hacia aquellos que le dieron precisamente esos sentimientos. Diputado, aparte de este episodio, yo le quiero preguntar, ¿ustedes qué saben lo que pasó en la Argentina hace 20 años, 15 años, 10 años? ¿Tienen idea de cuál fue el proceso, digamos, de los desaparecidos? ¿Tienen idea de la historia reciente ustedes?
Cuando se oyen hablar de eso, ¿saben de qué se trata? Nosotros sobre eso, precisamente, digamos que escuchamos las dos campanas. Sobre eso, lo único que podemos saber es lo que nos contaron. Sí. No lo vivimos en carne propia. Pero bueno. Acá está bueno hablar, ¿no?, de las cosas que se fueron mencionando durante el video, que son bastante demostrativas de cómo trataban los medios. Bueno, acá los mellizos de Reyes Tolosa se pueden ver muy fácilmente los problemas en el habla que tenían ambos mellizos. Por toda la experiencia traumática que vivieron, se tuvieron que exiliar en Paraguay, volvieron, se le dio la guarda a su tío, que bueno, luego de estos programas renuncia a la tenencia de los mellizos Reyes Tolosa, pero bueno, acá los mellizos diciendo, nosotros no lo vivimos en carne propia, ¿no? ¿Y quién no vivió más en carne propia la dictadura militar que un nieto apropiado por un subcomisario, como el caso de Samuel Miara, ¿no? Y también otra cuestión que tenía que ver con el diputado Albamonte que hablaba antes, ahí en comunicación con Chiche, y decía que ellos solo habían cometido el delito de amar a esos chicos y los chicos amar a sus apropiadores, que eran los padres del amor, y que básicamente las abuelas venían a romper con la felicidad y el amor de una familia, cuando en realidad está construido atrás y sobre el horror de la dictadura militar, ¿no? Y esto muestra también la posición clara que tenían este tipo de medios frente a las restituciones. Avanzando un poco, quiero mostrarles otro ejemplo muy claro, voy a ponerlo más grande, que tiene que ver cómo gente cubrió el caso de la restitución de Paula Balogares, que es Paula Balogares fue la primera nieta restituida a través del índice de abuelidad, y bueno, la revista Gente le hace una entrevista a la familia, se le hace una serie de fotografías a Paula, y básicamente la idea la genial idea que tuvo la revista Gente fue hacer una comparación entre la vida de Paula de ahora, la vida de Paula con su verdadera abuela, con Elsa Pavón, y la vida de Paula que tenía cuando estaba apropiada por Raúl Lavallén, ¿sí? Acá pueden ver cómo dice, a la izquierda dice, es mi hija y me la sacaron, y en comparación, es mi nieta y la recuperé. Pueden ver acá como, por ejemplo, muestra los dos cuartos que tenía Paula. El cuarto de arriba es el cuarto de antes, con una muñeca gigantesca, dos camas, súper iluminado, y atrás un cuarto un poco más humilde, ¿sí? También muestran el guardapolvo de hoy, muestran el boletín de ayer, señalando que Paula tenía muy buenas notas cuando estaba apropiada por Raúl Lavallén, ¿sí? Distintos mecanismos que tenían, ¿sí? La batalla legal por Paula, las dos vidas de Paula, ¿sí? Poniendo en contraposición en igual lugar a tanto a los apropiadores como a la familia biológica de una nieta restituida, ¿sí? Y acá tiene que ver también, para cerrar esta etapa, les muestro cómo a partir de estas primeras restituciones y de los primeros años de Camino del Banco fueron apareciendo también notas fuera de la Argentina, ¿no? Esta es una nota del diario Brecha de Uruguay, que tiene una posición mucho más positiva, ¿sí? Y mucho más esperanzadora sobre el trabajo del banco y en la restitución de estos nietos, ¿sí? Que decía que este banco conservaría la información genética acumulada por lo menos hasta el año 2050 para asegurar la futura identificación de los niños, ¿sí? Con esto voy a pasar a la segunda etapa, ¿sí? La etapa que nosotros llamamos etapa de verdad, que acá se puede ver cómo baja un poco la omisión del Banco Nacional de Datos Genéticos y aparece un poco más de mención y descripción, ¿sí? Si bien estos años fueron años bastante fríos en torno a la posición del Estado con respecto a la dictadura cívico-militar argentina, y más que nada con el menemismo, pueden ver acá, y les voy a mostrar, cómo el banco empieza a tener un poco más de protagonismo. Por ejemplo, se empiezan a hacerle entrevistas a Ana María y Leonardo, que era la directora en ese momento, y contar un poco más en profundidad el trabajo que se hacía en el banco, ¿sí? Acá hablan de, por ejemplo, la búsqueda de las abuelas en el diario La Nación. Pueden ver, por ejemplo, esta nota en la revista La Nación que se le hace a Ana María y Leonardo. Bueno, la persona que está atrás en la foto es Florencia Gagliardi, también, hoy
trabajadora del banco. Pero bueno, se hace toda una nota bastante amplia sobre el trabajo del banco y el trabajo de Ana María y Leonardo, aunque cuando se trataba de hablar de la restitución de los nietos, la posición de Ana María y Leonardo y por ahí también parte de la edición de la revista de La Nación no le daban un carácter tan simbólico de lucha a la restitución. Por ejemplo, acá hay un ejemplo claro que es una cita que dice: le puedo decir que son más de 30, pero sabe que nunca las conté. Y esto tiene que ver con, ahora en este momento, de ninguna manera nosotros pondríamos en duda el saber cuántos nietos hemos restituido, tanto en los 130 nietos restituidos hasta la fecha, hoy en septiembre del 2020, como también en los nietos que se han restituido por el trabajo del BNDG, ¿no? Entonces también muestra un poco esta postura que se tenía, y en cierto modo una postura bastante fría frente a las restituciones. Y acá se empieza a despertar un debate con respecto a la toma de ADN compulsivo, ¿sí? Es decir, a obligar a la persona a través de la justicia a que dé su muestra para compararse con las familias del banco, ¿sí? Un debate que se estiró bastante y que fue protagonista también de la última ley del banco, la 26.548, junto a la 26.549, que es la ley de ADN compulsivo, que se institucionaliza esta obligación de parte de las personas que pueden ser nietos o nietas de las abuelas de dar su muestra para ser comparada en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por último, les quiero mostrar un poco qué cambios se fueron encontrando en esta tercera etapa, en la etapa de justicia, y que tiene que ver, como pueden ver, cómo sigue bajando la omisión al 31%, el 19% es una mención, después estamos hablando, el 31% menciona, ¿sí? Omite el 27%, hay un error mío, perdón. El 31% ya menciona, es decir, que la mención supera la omisión, ¿sí? La valoración 3, que la mención y descripción también crece mucho, y también crecen las críticas y crecen los elogios. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la nueva ley del banco, donde hubo un debate muy grande, tanto político como mediático, como también dentro de los organismos de derechos humanos, y ahora les voy a contar un poco por qué. Acá pueden ver cómo también empezó a marcarse mucho la contraposición Clarín, página 12, ¿no? Que bueno, que hoy en día se sigue notando mucho, pero que tenía que ver cómo se veía esto del trabajo del banco y de la designación de nuevas autoridades a partir del concurso público, ¿sí? Y el camino hacia una nueva ley del Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, acá pueden ver, por ejemplo, una de las personas con mayor postura en contra del traslado y de la nueva ley del banco, que es Norma Morandini, ¿sí? Acá pueden ver dos notas de Norma en el diario La Nación: derecho a la identidad para todas y todas, en contra del recorte del objeto del banco para poder agilizar la búsqueda de los nietos. Acá pueden ver cómo dice: la extracción compulsiva de sangre no solo pone en juego el derecho a la verdad y el derecho de las personas a la intimidad, sino que 30 años después pone a prueba nuestra relación con los derechos humanos. Y esto tiene que ver también con cómo, en cierto modo, la postura que tomaba cierta parte de la sociedad frente a el derecho individual de la persona de decidir si quiere o no saber si es un nieto o nieta de las abuelas de Plaza de Mayo, frente a un sector de la sociedad que estaba en favor y que creía que en realidad lo primordial en esto es cerrar una historia que no solo afecta a una familia que busca y a un nieto que tiene su identidad, que se ha criado sin su familia biológica por ser víctima de una apropiación, ¿sí? Pero también una forma de cerrar un pedacito de historia, de la historia más dura de nuestro país, que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar y con la apropiación de 500 bebés. Acá pueden ver cómo, por ejemplo, Lino Barañao, en ese momento ministro de Ciencia y Tecnología, ponía los pros de la nueva ley del traslado del banco, que ustedes piensen, la segunda ley del banco se crea en el año 2009 y el banco logra recién
trasladarse en el año 2015. Esto habla también de un proceso larguísimo que se dio y bueno, en este caso Barañao era uno de los voceros para explicar las mejoras que se le iban a dar al banco con este nuevo traslado, ¿sí? De pasar de ser un servicio dentro de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires a ser parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, ¿sí? Acá también pueden ver, por ejemplo, otras notas de La Nación que, por ejemplo, indicaban: están avalando la jugada del gobierno de limitar las funciones del banco genético y se pondrá en riesgo el traslado de 20.300 huellas genéticas que se quieren llevar al Ministerio de Ciencia, donde no hay capacidad instrumental para realizar esta tarea, ¿sí? Y esto también despertaba ciertos miedos totalmente comprendibles por parte de un sector de los derechos humanos y también de las abuelas, por ejemplo, los representantes de La Plata de la Asociación Clara Araíno, Chicha Mariani, Elsa Pavón, tenían un papel bastante complicado en esta lucha porque también se habían influenciados por los medios en cierto modo y por esta idea del reclamo ante la posibilidad de perder muestras, ¿no? Que ese era el mayor miedo de las abuelas, ¿no? Desde el 84 hasta el 2013, 2014, 2015 se habían acumulado un montón de muestras de familiares y ese era el mayor miedo, que luego fue contrarrestado con protocolos para asegurar que esas muestras no se pierdan en el traslado, ¿sí? Básicamente otra de las cosas que se buscaba era impugnar el concurso para cambiar los directivos del Banco Nacional de Datos Genéticos, el concurso público que se dio para que los directivos que hoy en día cuenta el Banco Nacional de Datos Genéticos, luego de un segundo concurso que se dio hace no mucho tiempo, sigan en el cargo, ¿sí? Acá puede ver como, por ejemplo, ya mudado, el diario Página 12 le hace una entrevista a Mariana Herrera Piñeiro, la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, como luego del traslado del banco en 2015 se da la restitución de Martín Ogando, el nieto 118, y fue una prueba de que el banco funcionaba correctamente luego de este traslado, y además tiene una particularidad que fue el primer nieto restituido por vía diplomática, consular, ¿sí? Es decir, Martín vivía en Estados Unidos y a través de valija diplomática envía su muestra a Argentina luego de que sus apropiadores fallecieron. Por miedo a someterlos a un proceso judicial, él esperó que fallecieran sus padres de crianza, para poder presentarse en el banco y finalmente ser identificado como el nieto de Delia Giovanola, una de las referentes de Abuelas de Plaza de Mayo. Así finalizo la charla. Básicamente es mostrarles los cambios que se fueron dando a partir de distintas reestructuraciones del mapa de medios también, ¿no? Se puede ver mucho la presencia de Página 12 contrarrestando a Clarín y Nación y la postura que tenían frente a los derechos humanos, y eso ayudó también a poder hacer este análisis. Me parece que es súper importante ver de qué modo se trató y cómo fue variando durante el tiempo, tanto la presencia del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es lo que era mi objeto de estudio, pero también los derechos humanos en general, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Voy a colgar también en el campus la ponencia por si les es más cómodo leerlo, y en el libro del Banco Nacional de Datos Genéticos, que está en la unidad 1 y que también se les recomendó leer algunos textos. Bueno, también las 3 etapas que hoy conté están divididas en 3 capítulos del libro, uno por etapas, porque el libro también está dividido en esas mismas 3 etapas, uno por etapa, así que también pueden consultarlo y leerlo en el libro del Banco Nacional de Datos Genéticos, que además incluye más fotos, más notas y más citas a ejemplos de cada etapa. Así que nada, muchísimas gracias.